Muy buenos días, mis queridas hermanas, nuevamente, gracias a Dios, mujeres de fe, y sobre todo darle la más cordial bienvenida y esperando en Dios que sea con una disposición en el corazón humilde, auténtica, buscando a Dios, buscando lo que quiere decirnos, hablarnos por el amor que nos tiene tan grande, porque Él nos amó primero, porque quiere lo mejor. Y en este día, bueno, gracias a Dios que podemos de manera virtual y con lo que Dios nos ha dado, gracias a Él, poder seguir adelante y podernos recibir de Él lo que Él nos quiere hablar. Bueno, seguimos en ¿quién controla tu alma? Y bien, habíamos hablado que a lo mejor has tomado algún instituto, algún tema sobre el Espíritu Santo, pero hoy va a ser de una manera más objetiva. A mí me llama mucho la atención lo que Dios quiere decirnos y esperemos en el Señor que, como siempre, Él nos quiere dar bases sólidas, cosas que verdaderamente sean para edifiquen nuestra vida y sigamos adelante. Ahora, de una mejor manera, ¿verdad? Vamos a hacernos una pregunta que algunos la hacen o algunos no se atreven, pero la tienen en la mente. ¿Puedo yo elegir un don espiritual? No. El Espíritu de Dios elige los dones. 1 Corintios 12:18. Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo, como Él quiso. Otra pregunta. ¿Se puede o puedo cambiar mi don espiritual? No. Dios nos pone en un lugar específico en el servicio al cuerpo de Cristo. El Señor usa una analogía de un cuerpo físico para que nosotros veamos cómo funcionan los dones espirituales. Explica claramente que uno es la mano en el cuerpo de Cristo y no debe tratar de ser un pie. Y de la misma forma que una mano sigue siendo mano en el cuerpo físico, así los dones espirituales no cambian. 1 Corintios 12:18. Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo, como Él quiso. Una pregunta. ¿Me puedo volver ineficiente en el uso de mis dones espirituales? Sí. Los dones no significan nada si no son administrados con amor. 1 Corintios capítulo 13, versículo 1 al 3. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Pregunta que nos hacemos, pensamos o nos dejaron, ¿no? Creemos. ¿Es algún don más importante que el otro? No. Cada uno desempeña el papel vital en el cuerpo de Cristo. Los dones aparentemente son los menos honorables, son indispensables. 1 Corintios 12, 21, 23. Perdón. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios, y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, y los que nosotros son menos decorosos, se tratan
con más decoro. ¿Por qué debo tratar de conocer mis dones espirituales? Porque usted debe establecer prioridades dadas por Dios en la vida de usted. El lugar donde usted sirve debe estar en esa línea de sus dones espirituales con la verdad de Dios. Primera de Pedro 4:10. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Y para que usted experimente el gozo de ser usado por Dios. Hechos 13:52. Y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Para que usted edifique la iglesia, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Efesios 4:12. Descubra sus dones espirituales. Proverbios capítulo 18, versículo 15. El corazón del entendido adquiere sabiduría, y el oído de los sabios busca la ciencia. Primero, ¿ha recibido la salvación en Cristo? Ore para que el Espíritu Santo, ore para que el Espíritu Santo guíe a la verdad acerca de sus dones espirituales. Pero quiero explicarle esto. El Espíritu Santo es el Espíritu de Dios. Entonces, tiene que usted orar a Dios, porque ese es su Espíritu, y decirle al Señor que le guíe hacia los dones espirituales, personales. Ese corazón debe ser humilde. Desear los dones que el Espíritu le haya dado para servir a otros. Nunca codicie el don de los demás. Haga una lista de esos dones y sepa usted si esos no son de usted, o sea, que no los tiene. Y analice en ocasiones de qué se dio cuenta que Dios lo usó para ayudar a otros. Evalúe a la luz los dones espirituales. Siempre esté atento a la confirmación de Dios por medio del gozo y la satisfacción que usted experimenta al ayudar a otros. Y pídale a uno o a algún cristiano maduro que le conoce bien, le den su observación acerca de sus dones y áreas fuertes espirituales, porque sí hay manera. Proverbios 19:20. Escucha el consejo y recibe la corrección para que seas sabio en tu vejez. ¿Qué obstaculiza la obra del Espíritu Santo? Bien, esto nos interesa mucho, como lo que viene dándose. Escuche bien. Hay uno de todos los símbolos, hay uno usado en la Biblia que representa el poder invisible del Espíritu Santo. Uno de ellos es el viento. Nadie es consciente de la fuerza del viento como los pilotos de aeronaves, ¿verdad? Y todo el mundo lamenta una tragedia en un accidente aéreo, por ejemplo. Como qué pérdida innecesaria de vidas. Pero los pilotos experimentados revisan las condiciones del viento para determinar una posibilidad de volar. Y un piloto descuidado, pues no escucha los consejos. Si usted rechaza los reportes del clima y se apega a sus propios planes, a pesar del peligro, es un fracaso. Y de esa manera, algunas personas ignoran el llamado, la convicción del Espíritu.
a pesar de que el viento habla y se resisten a obedecerlo. Juan 3:8. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Entonces, bajo ese ejemplo de pilotos, de aviadores, vamos a ver cuando se rechazan los reportes de clima de parte de Dios. ¿Estamos resistiendo al Espíritu Santo? ¿Siendo hijos de Dios? Porque los que lo resisten son los incrédulos. Hay una gran resistencia al Espíritu Santo, ignorando la conciencia que Dios les ha dado. ¿Sí? La conciencia. Romanos 1:20. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Y rechazando las declaraciones del Señor Jesucristo. Juan 14:6. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Practican una religión sin tener una relación personal con Cristo, sino con los hombres, con los animales, con las cosas, con la naturaleza, con lo que no es. Segunda de Timoteo 3:5, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Hechos 7:51. Acá me faltó practicando una religión sin tener una relación personal con Cristo. Hablamos de hombres, de cosas, de ideas, de filosofías, etc. Ahora, la pregunta es, ¿usted está apagándolo al Espíritu Santo? Dentro de la Escritura hay un símbolo del Espíritu Santo que es el fuego. Ese símbolo representa juicio y presencia purificadora. Los creyentes obstaculizan la obra del Espíritu Santo en sus vidas de esta manera. Se rehúsan a actuar o hablar como el Espíritu Santo les dirige. Resisten circunstancias que Dios permite en sus vidas. Las resienten. ¿Por qué a mí? ¿Por qué me sucedió? ¿Por qué yo? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué Dios decidió esto? Aunque lo piense y aunque no lo diga. Aunque ponga una cara sonriente. Pónganos tú una cara sonriente, pero seguramente usted está llorando en los rincones. O está sufriendo en el rincón. Pero ese sufrimiento y eso, quiero decirle que usted no está probando la gracia de Dios en las circunstancias que hayan pasado su vida. Y usted está pagando el Espíritu. Dice 1 Tesalonicenses capítulo 5 versículo 19. No apaguéis al Espíritu. Ay, ¿por qué se murió fulano, sutana? Sí, está bien. Cuando es un anciano, ya pasó, ya vivió, ¿no? Ya lo vemos así como humanamente, en nuestra mente, ¿no? Pero cuando es un niño, por ejemplo, yo me acuerdo de Moy, que tenía una severa situación cardíaca. Y estaba en las manos de Dios. Y
Y si usted me habla cuestiones de dinero, un prominente doctor, ir a Houston y acá. Con el tiempo de pandemia, fíjese bien la dirección que da Dios, Con el tiempo de pandemia, en la caída de la enfermedad que tuve, que fue muy fuerte el COVID, cuando todavía creo no se daban ni las vacunas para nada, fue en febrero del siguiente año, que estaba la pandemia todo lo que daba. Como humano, en la carne pega. Pero cuando estás, ese Dios tan grande, a veces hay tiempos que pasar con Él y hay maneras en las que escuchas más, que es estar quieto, es estar solo. Y si tú estás quieto y estás solo, ¿cómo te habla el Señor? Hay maneras muy especiales, a cada quien en la manera en que Dios, pero también en nosotros ponemos atención a esa voz. En ese entonces, no voy a dar nombres, hubo 2, 3 personas que tenían seguros muy altos, seguros de gastos médicos mayores, y que pagaron millones y millones y millones y lograron llevarlos hasta en el extranjero. Eso hablándote de gente famosa. Y llegó hasta mal. Les llegaron a hacer trasplantes de pulmón, dinero, etcétera, y se salvaron. Y gastaron millones y millones llevados al extranjero. Eso yo lo oí, En el tiempo te hablo de los días que estuve enferma. Cayó en mis manos, como cuando abres el teléfono y te sale una noticia, etcétera. Pero también hubo gente muy cercana, familiar, a mi esposo y a mí. Y recuerdo una muy especial. La metieron en un hospital famoso de los Estados de México, famoso en México, muy caro, y lo pagaron toda su familia. Se gastaron, creo, por lo que oí, 2 millones de pesos o más en ese entonces, por un mes. Creo que estuvo un mes en ese hospital. Te hablo de algo carísimo. O sea, ni cómo pensar 2 millones hablando de mi persona. Sé que Dios puede hacer lo que Él quiera, pero te estoy hablando cómo habla a cada uno en el corazón. Y en ese momento y al mes ella fallece. El otro que se fue a Estados Unidos, gastos mayores, pasó muchos meses. Te digo, le trasplantaron cosas, gastó millones y vivió. La otra gastó 2 millones, más o menos, en un mes y falleció. Y así puedo contar muchísimas anécdotas. Pero hay algo que me dejó muy claro con Dios. Hubo un momento en que tú ves muertes. Recuerdo también un hermano en Cristo que muere él y luego me avisan que murieron. Es que me reí ahorita de que sentí esa parte en la que me empezaron a caer noticias una tras otra. Y una de ellas que me impactó también fue aquella de un hermano que murieron 7 hermanos en sangre más en una temporada. Y dije, Señor, no sé qué me estás mostrando, pero el que determina la voluntad de quién vive y quién se va y quién eres tú. Tengan o no tengan dinero, te pongas, te quites o no te pongas. El que determina todo esto eres tú. Obviamente, con las cosas que tú nos pones en la mano, que oramos, todo. Y hay una hermana que ya había venido con el tiempo con nosotros y hablando con nosotros, fue la que Dios usó. Una hermana que estuvo en el campo de batalla desde el principio, que estuvo ahí, y Dios me dijo claro, con ella. Y se lo dijo claro a mi esposo, porque él fue el que empezó a contactar con ella, todo fue telefónico. Y los dos empezamos a tratar con ella, Y fue algo impresionante todo, porque en esa contaminación
Estaba toda mi familia reunida. La familia, mi yerno, mis hijos, que son todos mis hijos, sus hijos y nosotros. La única contaminada era yo. Ver el amor, el cuidado. Sí, fue un dineral. ¿De dónde salió? La provisión de Dios llegó. Sí fue algo muy fuerte, muy fuerte. Y a veces se pregunta uno, ¿difícil es dar gracias enfermo? Sí. Es tanto el egoísmo, pensamos en nosotros, cuando Él siempre está en el amor, en el cuidado. Lo que Él determina impresiona, pero así como a Él le plació lo que dio, llevárselo Él por la gracia. Cuando tú aceptas lo que Dios hace en tu vida, todo, porque Él no está fuera de nada, te viene la gracia y caminas en paz y entiendes más todavía de lo que Dios te está enseñando y mostrando. Lo que el hombre quiere entender a su manera, en su mente, cuando Dios tiene muy alto sus pensamientos, de antes tener la humildad de lo que Él nos está hablando y nos está enseñando, con mucho respeto. Hay un símbolo. Vamos a ver cómo podemos contristar al Espíritu. Hay un símbolo que está en la Escritura para el Espíritu Santo, el que se usa, el sello. ¿Usted ha visto cuando una paquetería sella? ¿Usted ha visto cuando va con un documento a, no sé, la embajada, aquí, allá, y que necesita forzosamente un sello para que marque, ya sea un documento de valor, un documento de propiedad, un documento de notaría, o sea, algo que sella, que respalda, que es seguro, que indica propiedad, seguridad o la acción determinada? Así los creyentes lastiman el corazón del Espíritu Santo cuando dudan, desconfían del amor de Dios, de sus promesas, rehúsan someterse completamente a Dios, descuidan el tiempo personal con Dios a través de su palabra. Efesios 4:30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Ahora, ahí van otras preguntas. Porque a veces se las hacen y no las quieren hacer, o las traen en la mente y no lo hacen. Pero las preguntas son buenas. Digo, mientras no te vayas para otro lado, ¿no? Sí, es que la mente y ay, no, Dios mío. El yo, que es el peor enemigo, dices, Dios mío. Se meten en cada cosa. ¿Usted ignora al Espíritu Santo? ¿Ha tratado de dominar algún hábito, pero ha descubierto que no tiene poder para hacerlo? Por ejemplo, hace un momento hablaba yo y curiosamente salió este punto que me llamó mucho la atención y es muy cierto. Hay uno de los hábitos que tenemos como personas, por ejemplo, el comer, que buscamos bajar y bajar. Muchas veces, sí lo creo, las formas de vida que tenemos, por ejemplo, hay malpasadas, hay trabajos, hay cosas, hay situaciones que nos pueden llevar otra vez, pero no a perder ese hábito de comer, por ejemplo. Hoy sí tenemos diabetes. Yo le decía a alguien, bueno, hoy nos prohíben comer pan y harinas.
¿Y qué tal buscar una alternativa, pero sin el abuso ni el exceso? No, pero es que esas no me gustan. Ok, pero si comías 10 panes hoy día y hoy te descubrieron la diabetes, pues cómete 2, ¿no? O sea, bájale. Porque sí quiero decirle que es importantísimo. Si te comías una guajolota diaria, pues hoy cómete una, bájale a la semana, ¿no? Ya después vas a tener que quitarla, forzosamente. Pero ¿a dónde un hábito nos ayuda tanto? Pero no tenemos el poder para hacerlo. Usted analiza su vida y en el fondo del corazón, ¿está sintiendo que le falta algo? ¿Será que le falta el Espíritu Santo? Él tiene el poder sobrenatural. Cuando Él mora en usted, Él le da su poder sobrenatural para tener dominio sobre cualquier hábito. Hay muchas personas que son muy bien intencionadas. Creen que son cristianas, con todo respeto, cuando en realidad no lo son. La moda que se ha hecho y que fue un auge, créamelo, lo he visto. Si no lo ve, si no lo vive, no puede hablarlo. Que le conste. Nunca han recibido el Espíritu de Dios en su vida. Y es muy interesante esto. Una de las funciones del Espíritu Santo es llevarnos a Cristo. Nos convence de que lo necesitamos, de que lo anhelamos. Si ese es el caso, vamos a ver esto. 4 cosas del plan de Dios. ¿Cuál es el propósito de Dios para usted? Primero, salvación. ¿Por qué Dios envió a Jesucristo a esta tierra? ¿Para condenarnos? No. Para expresar el amor hacia nosotros, para salvarnos. Juan 3, 16, 17. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Ahora, ¿y cuál era el propósito de Cristo al venir a la tierra? Hacer todas las cosas perfectas y eliminar el pecado. Qué fácil hubiera sido, ¿no? Ya reconoces y vámonos con el Señor así ya. No. Vino para perdonar nuestros pecados y darnos poder para vencer los pecados y para permitirnos una vida plena. Juan 10:10. Yo, ¿quién es yo? Nuestro Señor Jesús ha venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Dos. ¿Cuál es entonces el problema? Pecado. Grande, pecado. Pero, ¿qué es exactamente el pecado? Pecado es vivir independiente de los estándares divinos, conociendo lo que es bueno, pero escogiendo hacer lo malo. Santiago 4:17. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Perdón, perdí el tiempo.
Perfecto, perdón. ¿Qué es la principal consecuencia del pecado? Principal. El pecado produce la muerte, tanto física como espiritual, que es la separación total de Dios. Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. 3. ¿Cuál es la provisión de Dios para usted? El Salvador. ¿Hay algo que elimina la pena del pecado? Jesucristo murió en la cruz. Él pagó de manera personal por los pecados que eran de usted. A usted le pertenecían. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, por usted, por mí. Romanos 5:8. ¿Y qué sería la solución a la separación de Dios? Creer en Jesucristo. Él es el único camino que nos va a llevar al Padre, el único puente, es el único. No hay otra manera. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Romanos 10:9. A ver, cuidado. No es una frase. No me tienen que decir que, quiero que lo entienda. No es la frase lo que lo salva. Ahorita vamos más adelante para que entienda mejor. 4. ¿Cuál es la responsabilidad de usted y mía? Rendirnos a Cristo. No hay otra. Poner su fe, confíe en Él. Solo en Cristo Jesús, como Señor, como Salvador único. Rechace hacer buenas obras. Cualquiera las hace. Cualquiera es altruista. Cualquiera regala ropa de su casa. Cualquiera regala lo que le sobra. Cualquiera da para que con las enseñanzas y tradiciones que traen se quiten mis... ¿Cómo dice esa frase? No estés por todos mis amigos. Si pongo tanto, pues ya, se limpia mi conciencia. Evite las buenas obras para ganar la aprobación de Dios. No crea que ese es el medio. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Efesios 2, versículo 8 al 9. Cuando usted decide creer en Él, entregarle su vida a Cristo, Él va a darle el Espíritu para que more en usted. Él. Entonces, el Espíritu de Cristo le da a usted su poder para que usted pueda vivir una vida plena, que Dios tiene un propósito, un planeo para usted. Y si usted quiere ser completamente perdonado por Dios y ser la persona que Él quiere que sea cuando lo creó, yo quiero decirle algo. Usted tiene que tener aquí dentro, en base a lo que le estoy hablando y en base a que Él es el que lo está atrayendo y buscando, hay que voltear a Él, en esa parte, en una oración, como le salga a usted en su corazón. Pero es muy importante
desear tener una relación con Él, desear ser su hijo. Quiero conocerte, quiero una relación contigo. Yo he tomado decisiones de mi propia vida. Perdóname, perdona mis pecados. Jesucristo, tú moriste en esa cruz, gracias. Pagaste todo lo que me tocaba a mí de mis pecados, era mi penalidad. Ven, Señor, quiero conocerte, quiero que seas mi Salvador. Y con ese poder, hazme esa persona que tú quieres, Señor. Me arrepiento, Señor. Te quiero conocer, Padre. Jesús, quiero conocerte. ¿Y qué espera ahora? Su corazón habló, usted habló. Pero nomás con que mencione las frases, ¿quién es Jesucristo? Es la única manera de llegar a Dios. Él pagó por usted. Hay que arrepentirse de lo que ven, aunque ni siquiera en ese momento usted esté, mis pecados, no haga tanto cuestionamiento. Todo hombre, ya lo hablamos. Y si usted hace esto, vea lo que Dios ha hecho por usted. Ezequiel 36, 26 al 27. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Ahora, si rechazamos la provisión de Dios, si usted entra en una relación personal con Cristo, Dios pone su Espíritu Santo dentro de su espíritu humano, por medio de la presencia de su Espíritu en usted, del Espíritu de Dios en usted. Dios va a satisfacer sus necesidades interiores. Pero, si usted rehúsa a confiar en la provisión divina del Espíritu Santo para que satisfaga sus necesidades, usted está eligiendo depender de sus propios recursos para satisfacer las necesidades que Dios mismo ha puesto en usted. Por ejemplo, amor incondicional, Romanos 5:5. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Significancia: el sentirse importante, el obtener reconocimiento. Romanos 8:16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Esa es su identidad, eso es su significancia. Seguridad. 2 Corintios 1, 21, 22. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. 2 Corintios 1, 21, 22. Aferrarnos al control. Eso es una raíz de un problema para no ser lleno del Espíritu, Aferrarse al control del Espíritu Santo. Una creencia falsa es natural que esté en control de mi vida y que dependa de mi propio esfuerzo
para lograr todo lo que pueda. Es una creencia falsa. El incrédulo. Primera de Corintios 2:14. Pero el hombre natural, no, o sea, el incrédulo, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Primera de Corintios 2:14. Un creyente. Gálatas 3:3. ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? Que es una creencia que es correcta. No puedo vivir en mis fuerzas, sino en la sujeción al Espíritu Santo, dándole todo el control. Zacarías 4:6. Entonces respondió y me habló diciendo: esta es la palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Ahora vamos. Según yo, ya estoy cerca. ¿No? Del tiempo. Uh-huh. Ay, no puede ser, me moví. Ah, aquí está. Ay, desde que nacemos hasta el final, siempre vamos a tratar de controlar nuestro propio mundo. Pensamos que esa libertad de satisfacer nuestros deseos naturales nos va a traer una completa satisfacción. Pero los caminos de Dios no son nuestros caminos. Él nos diseñó de una manera muy diferente. Pero cuando damos rienda suelta a esos deseos egoístas, cerramos la puerta a una libertad, y es cuando nos esclavizamos al pecado. Y usted puede elegir, usted lo puede hacer, vivir por el Espíritu o renunciar. Verdaderamente debe renunciar al control o conquistar el conflicto o dejar que Cristo reine en su alma. Gálatas 5:16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Ay, esa como me encanta. El mismo ejemplo y lo mismo lo voy a seguir diciendo, porque es un poco más claro. Si usted es figurativo, es metafórico, ¿no? Si usted tiene un perro blanco y un perro negro, o como sale en la caricatura, un diablito y un angelito, y nomás por la figura del dibujo que le mencioné al final. ¿A quién alimenta? ¿Al espíritu o a la carne? Ahí va a haber una lucha de perros. Normalmente siempre el que gana es el espíritu, ¿no? Mientras usted le mantenga bien comido al espíritu. Si no, le va a ganar la carne. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Romanos 8:6.
Lea Gálatas capítulo 5, versículo 13 al 21. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino siervos por amor los unos a los otros, porque toda la ley en esta palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Gálatas 5, 13, 25. Les voy a dar personas que son controladas por el yo-yo. Por el yo. Usan mal su libertad. Porque las que son controladas por el Espíritu son llamadas a la libertad. Son autoindulgentes. Y las personas controladas por el Espíritu están dispuestas a sacrificarse. Las personas controladas por el yo se destruyen mutuamente. Las personas que son controladas por el Espíritu verdaderamente se aman mutuamente. Una persona controlada por el yo vive por sus deseos pecaminosos. Y la persona controlada por el Espíritu vive por el Espíritu. Una persona controlada por el yo muestran las obras de la carne. Y las que son por el Espíritu muestran el fruto del Espíritu. Las del yo desean lo que es pecaminoso. Las del Espíritu desean lo que es espiritual. Una persona en el yo tiene inmoralidad sexual. Una en el Espíritu, amor. La del yo, impurezas. La del Espíritu, gozo. La del yo, lujuria. La del Espíritu, paz. La del yo, idolatría y hechicería. La del Espíritu, paciencia. La del yo, odio. La del Espíritu Santo, benignidad. La del yo, discordia. La del Espíritu Santo, bondad. La del yo, celos. La del Espíritu Santo, fe. La del yo, arranques de ira. La del Espíritu Santo, mansedumbre. La del yo, ambición egoísta. Y la del Espíritu Santo, dominio propio. La del yo tiene disensiones, divisiones, envidia, borracheras, orgías, pecados similares. Gálatas 5, 24, 25.
Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Hay muchos que preguntan, ¿cuándo recibe una persona el Espíritu Santo? En el momento de tu salvación, cada creyente verdadero recibe el Espíritu Santo por medio de Dios. Bien. Efesios 1:13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y yo creo que ahí ya. Bueno, hay una pregunta. Hay quien se pregunta, si yo peco después de que recibí el Espíritu Santo, ¿pierdo mi salvación? No. La Biblia dice que al ser salvo, cada creyente genuino es sellado con el Espíritu Santo prometido, que es una garantía, una promesa de Dios, que será redimido físicamente en el cielo. Estoy hablando cuando una persona nace de nuevo. ¿Sí? Segunda de Corintios 1, 21, 22. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Y bueno, yo creo que aquí nos quedamos y oramos. Si usted me permite, un segundo. Gracias a Dios. Hemos terminado. Le damos gracias. Muchas gracias a Dios. Señor bendito Dios, te damos gloria, te damos honra. Agradecemos el gran amor que has tenido tú primeramente para con nosotros, Señor. Agradecemos tu salvación y te pedimos, Señor, perdón si en cada uno de lo que nos has estado hablando hemos fallado, Señor. Hemos descuidado, no hemos entendido. Pero gracias, Padre. Gracias porque verdaderamente tu amor, todo lo que tú nos das, Señor, es para bien nuestro. Damos gloria y honra a tu nombre. Damos gracias, Señor, porque es perfecto lo que nos has dado. Gracias a nuestro Señor Jesucristo, Señor. Gracias, perfecto plan, perfecto amor, perfecto sacrificio, Señor. Gracias por el Espíritu Santo que tú nos has dado, Señor, para guiarnos, para salvación nuestra, por esa salvación tan hermosa que tiene un consolador, una guía. Gracias, Señor, que eres tú. En el nombre de Jesús, bendito seas, Padre. Amén. Damos gracias a ustedes, hermanas. Que Dios las bendiga. Un abrazo y muchas gracias.